Huitzilopochtli, en el mito, un gran guerrero, pero también en otro sentido se dice que no es exactamente el colibrí zurdo, el colibrí del sur, lo que nos dice, digamos, la gramática, el cómo está aglutinada esta palabra. Sí se maneja mucho que es el colibrí del sur, colibrí izquierdo, pero como hemos visto el náhuatl, si queda Huitzilopochtli, lo voy a poner ahora acá. Si Huitzilopochtli queda así escrito, para ustedes que están aprendiendo algo del náhuatl, Opochtli sería lo más importante, ¿verdad? Y no el colibrí. Entonces no podríamos decir colibrí zurdo, colibrí de la izquierda, colibrí del sur, porque estaríamos leyendo a la manera del español. Cuando hemos dicho siempre que el náhuatl, pues no sea nuestra forma de escritura, debemos leer de derecha a izquierda una palabra aglutinada. Entonces aquí Opochtli está completo, ¿verdad? Pero Huitzil, que viene de Huitzitzilin, o Huitzilin en este caso, también se puede decir duplicado, Huitzilin, se ha perdido IN, Huitzil es la raíz. Como está incompleto, no se está hablando de un colibrí. Y claramente en las piedras o en los códices, claramente se ve que es un personaje, que es una persona y que tiene máscara de colibrí, que no es un colibrí que tenga máscara de una persona, ¿verdad? No se habla exactamente de un colibrí, sino esa persona tiene algo de colibrí. Y los códices, los textos antiguos dicen Huitzitzil Nahuale, el que tiene nahual de colibrí, por eso se entiende que el colibrí es un nahual. Nahuale también, que tiene otro nahual, por lo menos aquí aparecen dos. Vamos entendiendo que el colibrí, Huitzitzilin, no es su nombre, sino es su nahual.